Buenos días, bienvenido en este nuevo curso sobre Kartra, ese mini curso. Vamos a decir, hoy vamos a hablar de tracking un poquitico, tanto de tracking del exterior, desde, por ejemplo, el pixel de Facebook o el Google Tag Manager, y tracking desde el interior de Kartra para poder, por ejemplo, saber cuáles son las páginas que tuvieron una buena conversión, cuáles son los productos que tuvieron una buena conversión o un buen engagement. ¿Ok? Por ejemplo, acá estamos en las conversiones sobre unos cursos que tengo, que son cursos pagados mensual. Ahora estamos viendo, por ejemplo, que esta página tuvo un éxito, como podemos ver, ¿ok? 143 visitores, 49 goals, ventas, 34,3 con un resultado. Acá estamos viendo eventualmente otras páginas con cursos, ¿ok? También 14 visitores, 2 compradores, 14%, 19, un comprador, 5,3%. Son cursos que yo doy sobre otra herramienta, 64,3, etcétera, etcétera. 66,2, etcétera. No es un porcentaje muy alto, pero siempre son ingresos interesantes en relación a lo que se hace. Entonces, eso nos interesa, por supuesto, y lo que nos va a interesar es también, como les dije, poder generar este tracking que tenemos desde el Facebook Pixel o desde el Google Tag Manager. Entonces, por ejemplo, utilizar como acá el Google Ad Manager, donde vamos a ver exactamente lo que nos entra en las páginas, ¿ok? Como pueden ver. Ese tipo de información realmente es muy importante. Entonces, tanto dentro del... No les voy a explicar hoy cómo lo hacemos desde el Pixel o desde el Google Tag Manager, pero dónde lo vamos a meter dentro de Kartra. Entonces, al nivel de Kartra vamos a ir en las páginas y vamos a abrirla, ok, Edit. Esperamos que se abre. Ok, ya tenemos nuestro producto que se abrió. Y acá vamos a encontrar a la izquierda en Setting, Tracking Codes. Y dentro de la parte Head y Body, depende eventualmente Footer o Add Tracking Code. Ok, depende normalmente el proveedor como Google o Facebook les dice dónde poner su código. En el caso del Google Tag Manager, yo voy a poner mi código acá. Y yo voy a poner también mi código acá. ¿Ok? Es la parte del Google Tag Manager. El otro tipo de código que podemos gestionar va a ser, por ejemplo, el código de o la venta posible de un producto. Entonces acá estamos sobre la venta de un producto, ¿ok? Automáticamente dentro del body, dentro acá, vamos a poder poner una pequeña imagen como un pixel generado por Kartra que va a permitir a Kartra de traquear las ventas, las que se hicieron y las que no se hicieron. Alors, ¿dónde vamos a encontrar este código? Vamos a salir de la página. Entonces yo vuelvo acá y yo guardo porque hice un cambio. Un segundo y la vamos a volver a publicar. Y salimos. Entonces, para hacer el tracking de un producto es muy sencillo. Hay que ir en el producto como tal. Aquí vamos a elegir cualquier producto que tengo acá. Edit. Edit Product. Vamos en Next para acceder al producto. Y automáticamente vamos a poder poner toda la información sobre el producto, su detalle, su proceso de pago, su precio, etcétera, etcétera. Y cuando vamos a llegar al final, vamos a hacer Save and Next. Save and Next. Alors, como pueden ver aquí es 4, 5, estoy acostumbrado, voy directamente al 7. Y llego a la última página Finish, donde me da un código que yo puedo copiar y pegar, que me dice que lo tengo que poner dentro de la sección Body del producto. Entonces, normalmente este producto como tal se vende desde una página. ¿Ok? Dentro de esto vamos a mirar si podemos volver atrás.
Ok, me dice acá. Entonces estoy, la página está en el... Ya me perdí, ya me perdí, ya me perdí. 7X, yo creo que es después. No, es antes. Ok, la página de donde se vende el producto. Back. Acá. Ok, dentro de la página como tal, la idea va a ser de meter el código de tracking que tenemos del producto para poder hacer un seguimiento justamente de las ventas o no del producto. Entonces vamos a mirar en cualquier página, ok, de nuevo, y que hago edit, entro, setting, tracking code, y automáticamente el body está acá. Entonces, si ya tengo un código, no pasa nada. Vamos a ponerlo después. Alors, aquí ya está. ¿Ok? El mío ya es otro código lo que estaba mostrando, pero no pasa nada. Está después del código de tracking, de los dos códigos de tracking de Google Tag Manager. Yo pongo un espacio. No tengo obligación de poner un espacio y automáticamente yo pongo mi código de tracking para mi producto en la página donde se va a vender este producto. No más, es muy sencillo. No olvido, por supuesto, de hacer apply, ¿ok? Y después de volver a guardar y a publicar mi página para que todo eso se tome en cuenta tanto para el tracking Google, Facebook o otras herramientas y el tracking de los mismos productos que tenemos dentro de Kartra. Muy bien, ya hemos visto cómo hacer tracking, es muy sencillo, ¿ok? Si les gusta este video, no duden a poner que les gusta, a suscribirse a mi canal y por supuesto pueden perfectamente compartir esos videos a sus amigos. No olvides que si tú quieres suscribirte a Kartra, que es hoy la mejor herramienta realmente para marketing digital, es the all-in-the-one platform. Tú puedes hacerlo directamente con el link que tú vas a encontrar aquí y haciéndolo de esta manera tú vas a poder automáticamente tener acceso a 2 horas de consultoría directamente conmigo y hacer parte de un grupo privado donde vamos a poder contestar a todas tus preguntas. También tú vas a encontrar un link donde tú vas a poder suscribir a un curso completamente gratis sobre Kartra y totalmente en español. Nos vemos dentro de muy poco tiempo para otra mini capacitación. Bye bye, chao.